viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hoy estamos en contacto con Julio Grossona y Andrés Guzzo, ambos miembros de Vinvention Sudamérica. Así que nada, primero que nada, saludarlos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ale. Buenas tardes, Julito. Julito y Andrés. Bueno, primero que nada, cuenten a la audiencia qué es Vinventions. Bueno, Vinventions es una empresa dedicada exclusivamente a sistemas de cierre, es decir, tapones, tanto sintéticos, microaglomerados, como también taparrosca. Y también dentro del portfolio de la empresa hay equipos de medición enológica. Ajá. Bueno, ¿ustedes hace cuánto que trabajan en Vinventions? Yo soy relativamente nuevo en la industria también, no solamente en Vinvention, hace 5 años que trabajo en la empresa. ¿Y vos Andrés? Sí. Yo hace 14 años que trabajo en la empresa. Ajá. Bueno, cuéntenme cuál es el portfolio que tienen ustedes en Vinventions. Bueno, te cuento. El portfolio de Vinventions, la marca número 1 es Nomacork, sí, que en realidad Vinventions es una creación del dueño de Nomacork, entendiendo que necesitaba llegar a sus clientes con otras alternativas, no solo con Nomacork, que es líder a nivel mundial, sino que también desarrollando otros sistemas de cierre, donde con un microaglomerado, o sea, un tapón técnico, taparrosca y además con dispositivos de medición enológica. Esto, equipos para medir oxígeno en todo el proceso de la lubrificación, no solo el oxímetro que se utiliza convencional para medir cómo están los fraccionamientos, sino que en un proceso largo de la producción. Después polifenoles, desde la madurez de la uva hasta la tendencia de evolución del vino, y después equipos de color para estandarizar los colores, que es un tema que sobre todo en exportación es muy requerido, de poder lograr un año, el mismo año tras año. Bueno, una cosa que a mí me pasó, que nosotros aquí en Salta con Julio hicimos una experiencia con unos vinos de Juan Camuñas, en el cual estaban tapados con distintos tapones, ¿no? Y era más o menos, a ver quién de los dos quiere hablar, pero cómo influye el tipo de tapón que vos ponés en un vino, porque en este caso era un vino que estaba con distintos tipos de tapones que venden ustedes, y que le daban al vino un efecto diferente cada uno, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes dos quiere explicar cuáles son los tapones que tienen ustedes y qué es lo que le aporta cada uno al vino y a qué vino se adapta cada uno de los tapones, de los sistemas de tapones? Sí, la verdad que estuvo muy buena esa experiencia. Nosotros en la empresa la hacemos seguido. De hecho, hoy al mediodía hicimos un TTD, que nosotros tuvimos que probar la diferencia entre el mismo vino tapado con dos sistemas de cierre distintos. Y ahí el consumidor o el que prueba el vino, te das cuenta la influencia que tiene el tapón o el sistema de cierre en la evolución del vino, no solo por el material, sino también por la permeabilidad que tenga el ingreso de oxígeno que tenga cada sistema. Entonces, la empresa nace con esa premisa, con gestionar el oxígeno de una manera controlada y que sea permanente en el tiempo. Que sea homogéneo, sobre todo, es lo más importante, que todo el lote de botellas tengan la misma evolución a lo largo del tiempo. Porque en otros sistemas de cierre, donde no son tan
tan homogéneos tenés muchas dispersiones, entonces en un mismo partida tenés dos vinos que evolucionaron distintos. Uh-huh. Y bueno, la idea es eso, ir mejorando, tecnificando un poco más los insumos, como en su momento fue cuando se creó la empresa. Sí. Y hoy en día tenemos un portfolio de tapones sintéticos, que son los que generalmente el consumidor nos conoce, que es como la marca Nomacor, uh-huh, que son provenientes de biopolímeros derivados de la caña de azúcar, sí, es decir, un plástico verde. También tenemos la línea de tapones con microaglomerados, que son los Tuber, que se llaman. Ajá. Que lo que tiene de diferente esa tecnología, o ese tapón, ese producto, uh-huh, es la tecnología de la aplicación, que no se fabrica tapón por tapón, sino que se extruye como se extruyen los Nomacor. Entonces, uh-huh, eso te permite que los tapones también sean homogéneos y la evolución de los vinos también sean homogéneos. Uh-huh. Y después tenemos la tapa rosca, que en nuestro caso se llama Vintop, es el nombre comercial de la tapa rosca. Uh-huh. En este caso, la tapa rosca es como un producto muy, muy genérico en base a todos los otros proveedores que hay en la industria. Lo que cambian son cuestiones muy técnicas de precio o de grosor de la lámina del aluminio. Uh-huh. Y nuestro gran diferencial con respecto al resto es la capacidad de producción de impresiones, uh-huh, en otras tecnologías o en otras formas que el resto no tiene. Nosotros tenemos una posibilidad de imprimir de una forma, creo que es láser, digital, de pequeñas cantidades. Digital y pequeñas cantidades que el resto de los competidores no lo pueden hacer. Uh-huh. Bueno, una cosa que... Sí, decime. Y como último, en lo que comentaba Andrés, que es la parte de los equipos de medición analógica, sí, donde entre los equipos el que más comercializamos por una cuestión de uso cotidiano es el oxímetro, uh-huh, que en nuestro caso se llama Sense, que te permite, que es el único que hay en el mercado a nivel mundial. ¿Cómo se llama? Disculpa. ¿Cómo se llama? NomaSense. Ok. Noma de Nomacor y Sense. Sí, de sentir, digamos, de sensorial. Sí. Es el único que te permite medir el espacio, el oxígeno en el espacio de cámara de la botella. Uh-huh. Porque todos los equipos que hay en el mercado pueden medirte el disuelto, el oxígeno que está en el vino, sí, pero no el otro. Entonces, claro, no te permite saber cuánto oxígeno tiene el vino en total. Ajá. Total de la botella. Sí. Que es una medición necesaria para vos saber, en base al tapón que le pones y la permeabilidad que tiene, cuánto tiempo de vida útil o de uh-huh, durabilidad va a tener ese vino antes que se oxide. Uh-huh. Bueno, una cosa que me parece súper interesante de todo lo que plantean ustedes es, porque acá se habla de biopolímeros, de plásticos, y vos hablas de plástico verde y toda la historia, ¿no? Pero digo, en una industria que va hacia lo orgánico, biodinámico, bueno, o que tiene mucho a lo sustentable sobre todas las cosas, ¿cómo les haces? Yo quiero que ustedes expliquen por qué en todo este contexto el plástico es realmente ayuda mucho a esto, a lo sustentable, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, no necesitas árboles de alcornoque y un montón de cosas, y después, por otro lado, también las ventajas que tiene el producto que ustedes tienen por sobre el corcho de alcornoque. Bueno, mira, la realidad es que Nomacor parte de julio recién, sí, de la premisa del tema de control de oxígeno y también de una necesidad de quien lo inventa y fabrica a partir de su afición por el vino. Sí. Esto es pensar en un material que sea noble, que sea reciclable, que pueda tener diferentes usos y al mismo tiempo habla la industria vitivinícola. En este sentido nace Nomacor, uh-huh, que la necesidad era homogeneidad y consistencia y precisión, que es algo que Nomacor te lo puede dar, y partamos de la base que el alcornoque es culturalmente fue con uno de los primeros
elementos con los que se tapaba el vino, pero también se tapaban ánforas con trapo, bueno, hubiera un montón de sistemas. Sí, pero es un elemento de la naturaleza que se adaptó muy bien a la industria del vino. Nomakor es un elemento que se diseñó exclusivamente para tapar un vino. Entonces, con atributos que son necesarios, como la precisión, la neutralidad sensorial, y el tema de esta herramienta enológica que es poder elegir cómo va a evolucionar el vino. Y tener, lo que tiene Nomakor es que tiene una gama de permeabilidades diferentes. Que hay otros sistemas de cierre que es un poco más complejo conseguir lo que tiene hoy Nomakor. Nosotros tenemos una pirámide de tapones que cada una responde a diferentes permeabilidades. Entonces vos eso lo podés alinear y equiparar con el portfolio de una bodega donde encontrás vinos jóvenes a vinos reserva. Claro. Entonces vas pasando por diferentes evoluciones, ¿no? Bueno, esto se alinea o se puede comparar de esta manera. Y con respecto al plástico, es un material muy noble, creo que en algún momento se demonizó y se habló muy mal del plástico, pero no se consigue por el momento, yo me imagino, nuestra vida cotidiana sin plástico. ¿Por qué? Por la posibilidad de reciclabilidad. Hablemos de la industria de la medicina, de la industria automotriz, aeronavegación, y cualquier industria, el plástico interviene en todo, en nuestra vida cotidiana. Creo que el problema es el ser humano y cómo lo reutiliza y cuál es su disposición final, pero no demonizarlo. Y en ese marco, bueno, Nomakor, que es reciclable, y ahora con tributo que ya a partir del 2013 se implementó la utilización de biopolímeros, que parte de un vegetal que es la caña de azúcar. Entonces, hablando de tecnología al momento de tapar el vino, que necesitamos tecnología para la industria, no se hace el vino como se hacía hace 500, 1000 años atrás. Claro. Hoy la tecnología es muy importante y bueno, Nomakor trae ese aporte y esa particularidad de tener la sostenibilidad, la precisión, la homogeneidad, neutro sensorialmente y bueno, el aspecto de reciclabilidad y baja huella de carbono, la más baja de la industria. Bueno, y una cosa que me gustaría recalcar también es cuando uno busca, por ejemplo, un tapón como Nomakor, es para, por ejemplo, los Gran Reserva, los vinos que se guardan mucho tiempo, reemplazar los riesgos que tiene el corcho natural, ¿no? Y que muchas veces, digamos, te llevas la sorpresita de que te abrís un vino que lo tenés guardado hace 10 años y tiene un TCA, o que es un tricloranisol, o un tricloranisol, o un tetracloranisol, que son dos defectos muy comunes del corcho, ¿no? ¿Es así, Julio? Sí, sin duda. Y no solamente eso, sino que por ejemplo, el alcornoque es un material que con el tiempo se va secando, después de ciertos años tenés que tener un montón de precauciones. Me pasó a mí hace poco, al descorchar un vino que se te rompa el tapón. Claro. Y vos decís, la verdad que invertís tanto tiempo en guardar un vino que después al momento de servirlo lo vas a tener que decantar o filtrarlo. Cuando hoy en día existe tecnología para disfrutarlo sin complicaciones, y es cuestión de romper un poco el mito ese y el romance que la gente tiene en la industria con el alcornoque. Como dice Andrés, funcionó bien durante muchos años, pero es una cuestión natural, que no tiene tecnología puesta o pensada para la evolución del vino. Funcionó, listo, aparecieron nuevas cosas y bueno, utilicémosla, seamos más conscientes a la hora de que después también se pueden disponer y hacer otros submateriales con los desperdicios del vino, del corcho, de la botella. También es algo que también de a poco va pasando con la botella, que las bodegas van utilizando botellas más livianas, sin tanto peso. Claro, también. Bueno, a ver, yo les propongo, si yo tengo una bodega, ¿no? Ponele una línea de gama nueva, de gama joven, quiero decir, o de gama baja, mejor dicho, vinos jóvenes, sin paso por madera, para disfrutar, para tomar rápido en lo posible, una gama media,
que tenga algo intermedio, que tenga un pequeño paso por maderas sin uso, ponele, y después una línea de reservas y gran reserva. ¿Qué tapones me recomiendan para cada uno de esos casos, para cada una de esas líneas, dependiendo si son blancos o tintos también, ¿no? Bueno, el Novacor, como comentamos anteriormente, tiene diferentes permeabilidades. Claro. Y vos al momento de elegir la permeabilidad vas a tener en cuenta la matriz de ese vino. Sí. Y entonces, si yo hoy tengo que recomendarte un tapón porque vos en tu portfolio tenés un vino joven, vino que va a ser tomado, que está apto para un consumo posterior a su botellado, sí, en hasta 3 años calcular, yo te puedo recomendar un tapón nuestro, ¿sí? Que se llama Smart, que tiene una permeabilidad X. Okay. Hay un tema que no es menor y es muy delicado, que antes de hablar de, y esto nos linkea justo a uno de los oxímetros que tenemos nosotros, que nosotros podemos hablar del tipo de tapón, podemos hablar del vino, pero hay un punto clave que es el fraccionamiento. Okay. Entonces, yo puedo tener un vino joven con una matriz muy buena, mucha fruta, puedo tener un vino de guarda con la misma matriz que nos va a permitir darle esa guarda al vino, pero si yo tengo un fraccionamiento que no es que es eficiente, le ponga el tapón que le ponga, ese vino no va a evolucionar de manera correcta. Claro. Entonces, dicho esto, hay algo que hay que tener en cuenta más allá del tapón, es cómo yo fracciono el vino y cómo lo oriento hacia qué tipo de vino es. Entonces, en esa línea joven, por ejemplo, ¿recomendarías también un tapa rosca? Sí, ¿por qué no? Okay. Y ojo, y en la reserva también, la tapa rosca es el sistema de cierre más cerrado que hay en el mercado hoy en día. Totalmente. El que viene, hay dos tipos de tapa rosca, una que se llama Sarantex y la otra Sarantín. A ver. La Sarantín es el sistema de cierre más hermético de todo y funciona, nada más que también acá en este mercado estamos medio cerrados todavía la tapa rosca, sobre todo en tinto. Claro, claro. Bueno, vamos al de la gama media. ¿Qué tapón le ponemos a la gama media? Que tiene algún paso por maderas así de segundo o tercer uso, pero corto. Exacto. Y ahí le podemos poner un Classic, que es un tapón pensado para una oxigenación más lenta, donde se guarda se puede bancar una guarda de... Nosotros nunca damos... Siempre hablamos de microoxigenación, no de años, pero la gente, el enólogo siempre nos pide una referencia. Entonces nosotros le damos una referencia como de 5 años. Ok. Y de ahí después, si te vas a un reserva o un gran reserva, tenés los tapones, el Select para el reserva y el gran reserva, el tapón se llama reserva. Ajá. Y esos tapones, por ejemplo, ¿hasta cuántos años tienen estimados para una guarda? Bueno, los tapones nuestros, tanto el Smart como el Reserva, o sea, toda la gama, no pierden estructura mecánica dentro de la botella, o sea, independientemente de cuál tapón sea, no se va a ir rompiendo, desgranando o secando. Entonces lo puedes dejar el tiempo que quieras, pero el Reserva nosotros lo vendemos para vino de 30 años y al Select lo vendemos para vino de 10 a 15 años. Y a ver, ¿cuál es el principal obstáculo con el que se encuentran a la hora de ir a vender, ¿no? Digamos, cuando tenés que convencer a gente que está acostumbrada a cierto tipo de tapones, ¿cuál es el obstáculo que encuentran a la hora de ir de incorporarlos, ponerle a esto y cuál es quizás la manera por la cual los logran incorporar? No sé si se entiende lo que digo. Sí, se entiende perfecto. Bueno, la industria vitivinícola tiene su romanticismo y culturalmente tiene sus años largos. Entonces, obviamente que hablando de sistemas de cierre, no saquemos al enólogo, que puede haber un tema de gustos, pero en sí el consumidor final durante muchos años, ahora fue cambiando,
encontraba que la calidad de un vino venía de la mano del tipo de tapón que vos le ponías. Uh-huh. ¿Sí? Hablando de tipo de tapón, yo te hablo del corcho. Sí, claro. Pero ese consumidor que hablaba de que un buen vino tenía que tener un corcho, no conocía tampoco de calidades de corcho. Claro. Porque en ese sentido tampoco uno que te salía 1.000 pesos tenía corcho y uno que te sale, vamos a valores ahora simbólicos, sí. 50.000 también tiene corcho. Bueno, ¿cuál de los dos es bueno? Entonces claro. Se generaba para mí un conformismo, tal vez, la manera muy particular mía de pensarlo, y no se iba más allá de lo que necesita el vino, que estar bien protegido. Entonces hablaban de corcho, y tiene que tener corcho, y no tenían ni idea de calidad de corcho, si un flor extra, colmatado, uh-huh. y todas las variantes. Claro. Creo que a partir de las nuevas tecnologías costó mucho por ese arraigo hacia el cultural, pero hoy el consumidor está ávido y es curioso y le interesa uh-huh. conocer un poco más, y no se centra solamente en el packaging. Esto es un punto particular mío, sí. Y lo he podido ver, ojo, sino que tiene que hacer foco en el vino, uh-huh. cómo está ese vino, más allá de que la etiqueta, si es un punto sensible, la botella en algún momento lo fue, pero es una cuestión, creo yo, de gustos. Al momento nosotros de ofrecer una alternativa como Namacor, bien comunicada, creo que hoy por hoy, para mí es el mejor sistema de cierres que puede existir. Entonces, nos cuesta quizás en algún segmento hacer entender la parte técnica, no así con los profesionales de la industria, porque claro. muchos lo entienden y muchos saben de qué se trata, pero a veces el consumidor no. Pero el consumidor, en cuanto detecta y es muy curioso y se mete un poquito más y estudia, obviamente que le da digamos, levanta el pulgar, y más importante que eso es que el vino esté en buenas condiciones, porque después el tapón, ¿cuándo lo observás? Depende la gama de vino que consumís, uh-huh. si es que lo observás. Si se te rompe, te cuesta sacarlo. Claro. Entonces, he detectado, y voy al restaurante y veo en asados con amigos que cualquier segmento de vino destapan y el tapón lo dejan a un costado. Nosotros, como de la industria, somos más curiosos y nos ponemos a ver qué pasa con el tapón. Pero, y después, ¿qué se critica en buenos términos? El vino, si te gustó o no te gustó. Sí, pero claro. tampoco hay que echarle a ver la culpa al tapón. Ese es otro tema. Uh-huh. Así que con una buena comunicación, hoy los clientes más jóvenes y no tan jóvenes también, sí. explicamos el atributo técnico del tapón, el hacedor, quien hace el vino también, lo entiende, y el camino cada vez está un poco más, allanado, digamos, en ese punto. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la iglesia San Francisco.